Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener la clase de coherencia y cohesión correspondiente a prácticas del lenguaje. Primero vamos a definir qué es coherencia y cohesión, pero para eso tenemos que tener en claro el concepto de texto. Texto es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí y que tienen un sentido como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una lista de oraciones que no se relacionan unas con otras y eso no va a ser un texto. Para que sea un texto, esas oraciones tienen que estar conectadas a través de diferentes recursos que tiene la lengua y que van a poder hacer que ese texto como un todo pueda ser comprendido y pueda ser también reproducido, ¿sí? Para que un texto sea considerado como tal, tenemos que tener en cuenta la coherencia y la cohesión. La cohesión va a ser todo aquello que nos ayude a que las oraciones se conecten. Por ejemplo, todos los recursos que yo pueda utilizar para evitar las repeticiones, que una oración, por ejemplo, tenga un pronombre y que yo sepa de quién estoy hablando por la información de la oración anterior. Por otro lado, la coherencia tiene que ver con el sentido global del texto. Por ejemplo, si yo abro un manual de ciencias sociales y encuentro un texto de matemática, no va a ser coherente. Quiere decir que ese texto está en el lugar equivocado. Entonces, siempre que yo tenga un texto, tengo que tener coherencia y cohesión. Cohesión, mis oraciones internamente tienen que estar conectadas a partir de determinados recursos. Y tienen que tener coherencia porque tienen que estar dentro de un contexto. ¿Sí? Entonces, básicamente, la cohesión tiene que ver con las relaciones internas que hacen que el texto tenga sentido. Y la coherencia tiene que ver con las relaciones entre el texto y su contexto para que tenga sentido. Acá vemos en esta diapositiva algunos ejemplos y algunas actividades que quiero que vayamos viendo. Les voy a ir dando algunos segunditos para que piensen. Les voy a decir, acá pueden pausar el video y pensarlo. ¿Sí? No es necesario que estas actividades las tengan hechas en la carpeta. Simplemente son a modo de ejemplo para que vean después cómo se da esto de la coherencia y la cohesión. Vamos a analizar primero la coherencia. Tenemos un texto en amarillo que dice: es un fenómeno que ocurre en el océano y en la atmósfera como producto del calentamiento de las aguas del Pacífico. Lleva este nombre porque suele ocurrir en la época de Navidad. Entonces, acá lo que nos plantean es que conversemos, cosa que no vamos a poder hacer, lo vamos a poder hacer quizás en un Zoom. ¿Pudieron entender de qué se trata el fragmento? ¿Cuál de las siguientes modificaciones ayudarían a hacerlo más claro y marcar con una cruz? Si nosotros tenemos este fragmento fuera de contexto, nos va a resultar muy difícil entenderlo, porque no sabemos de qué estamos hablando. Evidentemente estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con la naturaleza y que ocurre en Navidad, pero no sabemos exactamente a qué fenómeno. Entonces, les dan cuatro opciones: que se especifique el tema del texto, que se escriba en pasado, que se agregue más información, que las oraciones se relacionen entre sí. Básicamente, de estas cuatro opciones, necesitamos que se especifique el tema del texto y también que se agregue más información, ¿sí? Bien, ahora, debajo tienen un recuadro en verde lima o amarillito, donde les va a decir que las características principales de un texto bien constituido son la coherencia y la cohesión. Un texto es coherente cuando sus partes, oraciones y párrafos permiten identificar el tema general. Esto que yo les decía de la relación entre el texto y su contexto. Cuando este tema no se puede reconocer, se trata de un texto incoherente. En el texto coherente, entonces, sus párrafos desarrollan los subtemas que se desprenden del tema general. Incluye y organiza la información de acuerdo con el propósito. No tiene contradicciones ni cambios temáticos inesperados.
Y eso es lo que necesitamos nosotros para tener un texto coherente, ¿sí? Se va a adecuar al contexto general, va a tener una organización determinada para que yo entienda ese texto y va a tener subtemas desarrollados en párrafos. Y acá pueden recordar cuando habíamos leído el texto sobre la alimentación.